adversa a medicamentos, interacciones medicamentosas y un tópico de farmacodinámica en población. Entonces, fíjense, el médico prescribe con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Producir un efecto terapéutico. Y entonces, ya ustedes han visto lo que es forma farmacéutica, vías de administración, y han visto farmacocinética y han visto farmacodinámica. O sea que tienen las suficientes herramientas para darse cuenta cómo los medicamentos, además de surtir un efecto deseado farmacológico, ¿verdad?, va a tener otros efectos que no son los deseados, aunque a veces nos convienen. ¿Okay? Entonces, las reacciones adversas al medicamento, esta cosa aquí, fíjense, está señalada como cualquier respuesta nociva. Sin embargo, algunos autores dicen que cualquier efecto, ¿verdad?, no esperado que se presenta tras la administración de un medicamento. Por ejemplo, los autores dicen que cualquier respuesta nociva no intencionada que se presenta con el uso de dosis terapéutica de medicamentos correctamente prescritos. Significa que ya ustedes tomaron en cuenta todo, hasta esos aspectos farmacocinéticos, el tiempo de vida media, el gliden, todas esas cosas las tomaron en cuenta. Si el paciente tiene una enfermedad subyacente, todo. Entonces, por eso es que está correctamente prescrito. Al igual que los tóxicos, no hay, ¿verdad?, los fármacos, todos los fármacos, o sea, realmente no hay un fármaco exento de presentar un efecto adverso, inclusive en dosis necesarias para provocar un efecto farmacológico. Fíjense que en una clasificación de las reacciones adversas a medicamentos tenemos según la gravedad. En una de las evaluaciones había un caso en la cual se señalaba todo, cómo llegó el paciente, qué le pasó al paciente, y después yo iba preguntándole en cada situación que señalara qué tipo de reacción adversa a medicamentos se estaba presentando. Si era letal, si es letal, contribuyó de una forma directa o no a la muerte de las personas. Si es grave, si puede dejar secuelas, requirió hospitalización, ¿verdad? Podría estar cercano a la muerte, ¿verdad? Si es moderada, allí era donde más los estudiantes tenían dificultad, porque la moderada no necesariamente va a tener periodos prolongados de hospitalización, simplemente, bueno, hubo la necesidad de que faltara su trabajo porque no se sentía lo suficientemente bien. Si quiere, siéntase, y pasa que no quiero, siéntase aquí. Comerciales. Y leve, bueno, cuando no hace falta, simplemente con cuestiones muy paliativas, el paciente no hace falta, no va a dejar ningún tipo de secuela, no hay riesgo de que tenga ausentismo laboral, etc. Inclusive muchas veces no necesitan grandes aspectos farmacológicos, no necesitan antídotos ni nada por el estilo. ¿Ok? Adelante. Sí, siéntese por ahí. Mira, aquí hay un puesto. Entonces, fíjense, en cuanto, según el tiempo, vamos a detenernos aquí un poquito. Rápida. Se clasifican, estos autores los clasifican como rápida, pero no es rápida por su aparición, por su tiempo en que aparece, sino es que es rápida porque se producen por la velocidad en que se administra el medicamento. ¿Okay? Por la velocidad en que se administra el medicamento. Tal es el caso de la administración rápida de vancomicina.
que produce como efecto adverso el síndrome del hombre hormona. Inclusive, por ejemplo, la administración rápida de la difenililantoína puede contribuir a una hipotensión marcada. ¿Okay? Si usted administra un medicamento en forma rápida, se puede exacerbar inclusive el efecto farmacológico en forma brusca. Pero es por la administración rápida. Después tenemos la de primera dosis, ¿verdad? Por ejemplo, la jaqueca, esa, que se produce cuando la persona utiliza medicamentos que contienen nitratos. ¿Sabes que los nitratos son fármacos utilizados para el tratamiento de alteraciones cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, uno de los efectos es por vasodilatación, produce una jaqueca bastante tremenda, esa normalmente pasa. Después tenemos las tempranas. Las tempranas tenemos dos. Una que después que aparecen se va a repetir, que es la reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es la mediada por inmunoglobulina E. Y tenemos después, ¿verdad? Un ejemplo característico es la también de primera dosis, que es la hipotensión ortostática, que es la hipotensión que se produce en las primeras dosis de algún fármaco relacionado con este tratamiento para la tensión. Después tenemos la intermedia, la intardía, las tardías y las demoradas. ¿Okay? ¿Cuáles son las demoradas? Las que aparecen después de un tiempo de exposición bastante largo. Esas pueden provocar, pues, inclusive estar relacionadas con aparición de cáncer, etcétera, etcétera. Fíjense que hay varias clasificaciones y una de ellas es según el mecanismo fisiopatológico. Entonces tenemos la tipo A. ¿Por qué es importante saber este tipo de clasificación desde el punto de vista fisiopatológico? Porque cuando se hace la farmacovigilancia, es el tipo de clasificación de reacciones adversas que ellos buscan que ustedes señalen. Reacción adversa a medicamento tipo A. Entonces ellos dicen, tipo A es aumentar, simplemente, una exacerbación del efecto farmacológico. Como por ejemplo, la hipoglicemia, porque como uno hipoglicemiante, los anticoagulantes, antiarrítmicos, arritmias, dice que todo antiarrítmico puede provocar arritmia, antihipertensivo, aminoglucósidos, sobre todo en una dosis determinada. Entonces, esas que son reacciones adversas a medicamentos aumentadas están relacionadas con estas que están aquí, que se producen por alteraciones en procesos farmacocinéticos que incrementan la concentración plasmática. También tenemos que ellas también en ocasiones reciben el nombre de efectos colaterales. ¿Cuándo? Se reciben el nombre de efectos colaterales cuando son fármacos no selectivos que pueden actuar en diferentes blancos farmacológicos. Entre ellos pueden actuar en diferentes receptores. Allí, por ejemplo, en el caso de salbutamol, que es un agonista beta 2, él también tiene hacia una determinada dosis, tiene efectos sobre el receptor beta 1 y produce que se produce la taquicardia. Después tenemos efectos secundarios por fenómenos debido a la relación directa del efecto farmacológico. El más importante es la antibacteriosis. Cuando se está tratando alguna infección, la idea del antibiótico es lo veo demasiado distancia, pero ella también usa el teléfono, ella también, aquí se ve mejor. Este salón es como chismoso. La que no me logro concentrar porque lo veo demasiado disperso. Entonces, miren, cuando se utilizan antibióticos, esos antibióticos no solo van a ejercer efecto bactericida o bacteriostático sobre la bacteria que ustedes quieren combatir en ese paciente. También provoca una disminución de la microbiota intestinal, por ejemplo, y el paciente va a tener unos efectos de salud. Y también se produce por interacciones medicamentosas.
La tipo B, les señalaba yo en algún momento, que es la que tiene que tener como que un colchoncito de salvación. Porque las tipo B son reacciones inesperadas. No están relacionadas con el efecto farmacológico del medicamento, ni están relacionadas con la dosis. La más importante de ellas son las reacciones de idiosincrasia y las reacciones sensibles. Fíjense, en las anteriores eran esperadas porque ya se conocían durante el proceso de fabricación del medicamento. Tenemos una fase preclínica y una fase clínica, y allí se sabía que ese medicamento tenía esos efectos adversos. En este caso no. En este caso depende única y exclusivamente, principalmente del paciente, porque se presenta según el paciente. Entonces fíjense que suelen ser graves, se producen personas susceptibles y no está relacionado con la farmacología. ¿Okay? Fíjense que entonces, en una reacción de idiosincrasia o inesperada, se puede producir, ¿verdad?, una reacción de sensibilidad extrema a una dosis muy pequeña, o ese paciente, el paciente se presenta una resistencia marcada a que ese medicamento le provoque el efecto. O sea, necesita una mayor cantidad de dosis que la que normalmente necesitan otros pacientes. Por eso se conoce como insensibilidad extrema a altas dosis. Generalmente se dice que las reacciones de idiosincrasia están marcadas por polimorfismos genéticos que traen como consecuencia, ¿verdad?, diferencias individuales en la farmacocinética. Tenemos que también se pueden producir estas reacciones de idiosincrasia factores relacionados con el proceso de farmacodinámica y están vinculadas principalmente a las acciones farmacológicas de aquellos medicamentos que se rigen por la interacción fármaco-receptor. Y en cuanto también se pueden venir dadas por una variabilidad a nivel de la actividad enzimática. Fíjense, ¿verdad? Por ejemplo, las personas de raza afrodescendiente, que se dice, ¿no? Pueden ser susceptibles a fármacos que tengan sulfa por la deficiencia de la glucosa 6,4-deshidrogenasa. Entonces, esos pacientes son susceptibles a sufrir, adelante. Estos pacientes son susceptibles a sufrir ciertas enfermedades a nivel hematológico, y también se explica por la variabilidad enzimática la resistencia que tienen algunos pacientes a altas dosis de warfarina. Este es un ejemplo muy frecuente a nivel hospitalario, en donde el INR, ¿verdad?, que es la relación normalizada internacional que se obtiene con el tiempo de protrombina del paciente con respecto al tiempo de protrombina del control, no lo logra normalizar a niveles clínicos, porque el paciente tiene una variabilidad específicamente en la enzima encargada del metabolismo o la biotransformación de la vitamina K. ¿Okay? Adelante. Si quiere, hay aquí. Entonces, las tipo B son las inesperadas. ¿Y por qué les digo que es una tabla de salvación? Señores, cuando usted está en un juicio, usted tiene que primero pensar en eso. Aunque todas las reacciones adversas no se deben a reacciones de idiosincrasia, pero usted debe de pensar que eso existe y que una buena explicación lo puede salvar en un momento determinado. Son más frecuentes de lo que ustedes piensan. ¿Okay? Todo el mundo que trata a un paciente es susceptible a tener un problema legal en un momento determinado relacionado con medicamentos o un proceso quirúrgico. Dentro de las reacciones inesperadas,
o idiosincrasia, también, o tipo B, se encuentran las reacciones alérgicas. Nosotros sabemos que algunas están mediadas por el sistema inmune y otras están mediadas por expresión de cierta inmunoglobulina, que se necesita en condiciones normales, que el paciente tenga una exposición previa y posteriormente se puede presentar o no en el paciente. Generalmente cuando se presenta se continúan presentando. Depende del paciente y de la sensibilidad. Después tenemos la tipo C. Fíjense que la tipo C es porque el uso de un medicamento en forma crónica. Bajo estas circunstancias tenemos que hay como un proceso proceso fisiológico que ocurre en el organismo y puede dar lugar, ¿verdad?, a que cuando ese medicamento que se está utilizando en forma crónica se producen una serie de reacciones que son directamente relacionadas con la dependencia temporal, con la acumulación en los sitios de acción o no. Son reacciones predecibles porque están relacionadas, en este caso, la tipo C, que es por exposición crónica o uso crónico de medicamentos. Las predecibles porque estas tipo C sí son relacionadas con el efecto farmacológico del fármaco. Y después tenemos que son frecuentemente irreversibles. ¿Por qué? Porque a pesar de que se le retire el medicamento, la reacción adversa va a persistir durante un tiempo determinado. Entonces, para las tipo C requiere adaptabilidad de algunas condiciones fisiológicas. Después tenemos la tipo E. Sí, la D, la C, D, vendría la D, se las voy a dejar para que ustedes identifiquen, ¿ok? La tipo E es cuando usted prescribe un medicamento, como son los esteroides, por un tiempo determinado y lo retira en forma abrupta. Ese retiro de algunos fármacos que tienen unos mecanismos complejos dan lugar, una vez que usted lo retira, muchas veces a efectos rebotes. ¿Okay? A efectos rebotes. Por ejemplo, fíjense, la manera de evitar ese efecto rebote es retirarlo en forma progresiva. Y algunos autores refieren que no solo hay que retirarlo en forma progresiva, o sea, poco a poco, sino que debe de ser introducido en forma progresiva, o sea, que ir aumentándola hasta llegar a la dosis óptima en dosis progresiva. De esa manera se deben de administrar y de esa manera se deben de retirar. Por ejemplo, en el caso de los antiinflamatorios esteroideos, la dexametasona, ¿verdad?, algunos médicos dicen no hace falta, pero la metilprednisolona sí hace falta de que la vaya retirando poco a poco. Fíjense, por ejemplo, hay otros casos más, espasmos coronarios tras suspender el tratamiento con nitrato, efectos rebote de los antiácidos e inhibidores de la bomba de protones. Doctor, dejé de tomar el tratamiento y tengo una acidez terrible. O cuando antes de llegar a la siguiente dosis ya tienen la acidez. ¿Okay? Pues después tenemos las interacciones medicamentosas. Ya aquí no es un solo fármaco. Es la modificación del efecto farmacológico que tiene un segundo fármaco con respecto al primero. ¿Okay? Estas pueden ser beneficiosas o no beneficiosas. Entonces, fíjense, aquí dice, se producen alteraciones cualitativas y cuantitativas del efecto de un fármaco causada por la administración simultánea o sucesiva de otro fármaco. ¿Okay? Fíjense que aquí se produce variación de la intensidad del efecto farmacológico y también podemos tener una aparición de un efecto distinto al esperado. Entonces, las interacciones medicamentosas se pueden producir también
no solo con medicamentos, sino también con alimentos, con suplementos y también con una aplicación clínica que ya está haciendo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Se puede producir disminución o incremento de la acción farmacológica y también puede causar efectos adversos. Pero todo no es malo. Ya vamos a ver que no es así. Según las consecuencias pueden ser positivas. Para resumirle ¿cuándo son positivas? Cuando yo optimizo el efecto farmacológico con un segundo fármaco. ¿Y por qué si yo tengo un efecto farmacológico deseado, yo necesito un segundo fármaco? Porque a lo mejor para provocar el efecto farmacológico lo más óptimo, debo de aumentar la dosis. Y entonces si yo aumento la dosis, ¿verdad? Si yo aumento la dosis, voy a aumentar la probabilidad de que aparezcan efectos adversos. Entonces, de esta manera utilizo menos dosis de los dos y tengo un efecto farmacológico deseado. Fíjense, en este caso, se utilizan para tratamiento de cáncer, para tratamiento de la tuberculosis. Van a ver cuando vean la clase con la doctora Miriam que normalmente en la tuberculosis deben utilizarse varios fármacos, utilizando por varias vías de varios blancos farmacológicos del agente causal, producen efectos más contundentes. Fíjense que también utilizando asociaciones de fármacos se pueden disminuir, como le acabo de decir, la aparición de efectos adversos. Otros son perjudiciales, ¿ves? Negativos o perjudiciales. ¿Cuándo? Cuando no se optimiza, cuando se disminuye el efecto farmacológico o cuando contribuye a la aparición de un efecto adverso. Fíjense, aquí tenemos lo que disminuye la eficacia. Este caso que dice que disminuye la eficacia terapéutica, interfiere con la bioactivación. Por ejemplo, la codeína, para que produzca el efecto analgésico, debe de ser biotransformado a morfina. Si se administra en forma conjunta con quinina, ¿verdad?, que seguramente utiliza la misma vía metabólica, e interfiere en que la codeína se lo transforme en morfina, entonces por lo tanto simplemente vamos a tener el efecto antitusivo, pero no el efecto analgésico. También tenemos que estas pueden aumentar la toxicidad. Por ejemplo, un paciente que tiene la necesidad, tiene un dolor, y usted le prescribe paracetamol o acetaminofén, y si ese paciente previamente está recibiendo difenidilantoína, en esa circunstancia, aunque usted haya prescrito el paracetamol en la dosis adecuada, por la vía adecuada y con la frecuencia adecuada, existe la posibilidad de que esa dosis terapéutica provoque un efecto tóxico a nivel hepático, porque la vía metabólica de bioactivación al metabolito tóxico del paracetamol es a expensa de incremento de citocromo P450. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El fenobarbital incrementa la cantidad de citocromo P450. Al incrementar la cantidad de citocromo P450, se aumenta más la probabilidad no se aumenta, no es probable, es decir que se aumenta. Se aumenta la mayor cantidad de sustancias del metabolito tóxico del paracetamol. Entre los factores que contribuyen a las interacciones medicamentosas son lo relacionado al paciente y lo relacionado al fármaco. Entre los relacionados al paciente tenemos todos aquellos aspectos que contribuyen al incremento o a la disminución de las concentraciones plasmáticas. Cuando decimos enfermedades renales y hepáticas, el hipotiroidismo, tenemos que la renal y hepática están directamente
relacionada con la vía de eliminación, ¿verdad? El hipotiroidismo, ¿qué pasa con el hipotiroidismo? La tasa metabólica está disminuida y al disminuir la tasa metabólica seguramente el proceso de biodetoxificación de las sustancias que se están administrando está disminuida. Después tenemos el síndrome de mala absorción. ¿Qué daría el síndrome de mala absorción por allá atrás? El síndrome de mala absorción, ¿qué daría? Mala absorción disminuiría las concentraciones plasmáticas, entonces no voy a tener el efecto farmacológico. Ojo con eso. Traten de como la clase no está tan buena. A lo mejor la profesora está un poco desconcentrada porque tiene el ámbito que tiene. Pero traten de aprovechar mientras están. A algunos uno le ve la carita y están aprovechando, otros no. Traten porque entonces se les hace difícil. Y es como triste verlos de nuevo acá. Muy triste para mí. Pero bueno, vamos a seguir. En cuanto a la edad, tenemos que en condiciones de las etapas extremas de la niñez y la vez tenemos alteraciones, ¿verdad?, fisiológicas que contribuyen aún más. De repente el paseo gástrico más lento y entonces el medicamento que se tomó primero todavía lo tiene allí cuando se toma el segundo y es allí la interacción que ya vamos a ver. En el embarazo, bueno, per se hay situaciones de cambio. En cuanto al fármaco, allí sí tenemos que pensar en todo lo que hemos visto del fármaco. Entonces, dosis, si las dosis son elevadas, los intervalos entre dosis. Esa es una as debajo de la manga que tienen que tener para evitar ese tipo de interacciones desde el punto de vista farmacéutico. Tratamientos prolongados, la vía de administración y la forma farmacéutica. ¿Qué forma farmacéutica traería mayor interacción farmacológica? ¿Qué forma farmacéutica traería mayor interacción farmacológica? ¿Cuál? ¿Cuál forma farmacéutica? Vamos a pensar nada más en la forma farmacéutica. Los comprimidos de acción prolongada o de liberación prolongada. Justamente eso es lo que son más problemáticos. Y fármacos con margen de seguridad estrecho. Entonces, ¿qué es el margen de seguridad estrecho? ¿Qué significa eso? Que hay poca diferencia entre la dosis mínima terapéutica y la dosis mínima aproximada. Eso es muy importante que lo tomen. Entonces, estos son los diferentes mecanismos de interacciones medicamentosas, la farmacodinámica, los farmacocinéticos y la farmacéutica. ¿Okay? Principalmente, entre la farmacéutica tenemos la fisicoquímica. Señores, no prescriban y asuman que todo el mundo sabe administrar medicamentos. Ustedes hacen excelentes prescripciones, pero no están pendientes de qué sucedió después. ¿Qué dice? ¿En qué tiempo se administra? No es igual que diga que el medicamento se debe administrar en 20 minutos, máximo una hora, que usted diga, no, lo puse lentico y resulta que era un antibiótico y el lentico es que pasó en 10 horas, o en 8 horas, o en 12 horas. Ese medicamento ejerció el efecto farmacológico. ¿Ah? ¿Cuándo llegó a la concentración plasmática terapéutica que ustedes necesitan? Es difícil. Entonces tienen que estar pendientes en ese famoso rótulo que hacen las enfermeras, cuándo empieza, cuándo termina, qué montó allí, etc. Ojo. ¿Por qué? Porque ustedes observen variación en el color, no quiere decir que ese medicamento no se haya modificado. Hay medicamentos como la difenhidramina que aunque esté transparente, si usted la deja por mucho tiempo administrándose, ese medicamento precipita, ese medicamento se altera. Entonces siempre tienen que estar pendientes en qué tiempo se debe administrar un medicamento. No solo para que vaya al rango terapéutico, sino que esté íntegro, que no esté deteriorado desde el punto de vista físico-químico.
Fíjense que el año pasado les dije, y este año les vuelvo a decir, ustedes estos pequeños ejemplos deben de aprenderse, porque son muy frecuentes el uso de ampicilina, gentamicina, heparina y penicilina en el hospital. Y entonces, ¿qué sucede? El paciente, lo tengo aquí, el paciente tiene una vía periférica y tiene una famosa Y. La Y, el medicamento tiene la vía conectada al paciente y en la famosa Y montan un segundo, puede ser un Soluceo, un Uretrol o otro fármaco que va a entrar en infusión, una infusión que va a pasar en un tiempo corto. Ese espacio que hay entre el lugar donde se coloca la aguja hasta que llegue al paciente es lo suficiente para que ese medicamento se inactive. Y usted tiene que saber qué medicamentos no solo no se deben mezclar, sino que no se pueden administrar por la famosa Y. ¿Okay? ¿Qué se debe hacer en este caso? Otra vía. Otra vía, o simplemente se cierra uno y se pasa al otro. En el caso que lo amerite, bueno, coloquen una vía de 3 vías o lo que sea, pero no se deben de colocar 7 porque precipitan. Algunos médicos, me consta, consideran que su función llega hasta la prescripción. No, son responsables. De hecho, en una oportunidad, un médico muy famoso con el que hice un curso sobre estética, lo vi como quería administrarle a una paciente una sustancia que él había mezclado no sé cuántos medicamentos y el inyectador estaba blanco. Estaba blanca, se puso lechoso. Señores, eso es cualquier cosa, eso no es los medicamentos que ustedes tienen allí. ¿Me explico? Cuando precipita, cuando una sustancia, varias sustancias, usted las mezcla y cambian de color o precipitan, eso no va a suplir el efecto que usted tendría si lo administra por separado. Eso es otra sustancia, lo que precipitó allí. Entonces, ¿cómo se deben evitar las interacciones físico-químicas? Un ejemplo importante también es cuando el paciente necesita nutrición parenteral total. El doctor dice, buenísimo, ahí puedo administrar de todo. No, señores, porque muchas veces colocan en la nutrición parenteral total sustancias que precipitan o que inactivan. Por ejemplo, si usted coloca insulina en una nutrición parenteral total, que normalmente se coloca, tiene que estar pendiente de cada cierto tiempo, darle un ligero movimiento a ese frasco que contiene glucosa al 30% y aminoácidos. Y además de eso, cada cierto tiempo, ¿verdad? Tiene que moverlo para favorecer la solubilidad. Lo otro que no deben hacer es administrar, por ejemplo, el ácido fólico. Porque el ácido fólico suele precipitar o deteriorar la solubilidad de los aminoácidos que están y que se deben de administrar en la nutrición parenteral total. Recomendación en la nutrición parenteral total: administrar solamente lo que está contemplado en la prescripción, que es aminoácidos, glucosa y la insulina, que muchas veces hay que colocarla, pero la insulina hay que tener cuidado, que es insulina cristalina, hay que tener cuidado con el movimiento cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el peso molecular de la insulina es muy grande y tiende a bajar. Y no solo es que va a precipitar, sino que va a bajar y va a pasar en forma abrupta al paciente y puede provocar hipoglicemia. Entonces, ¿qué se debe hacer? Evitar asociaciones múltiples, vigilar la aparición de precipitados o niebla, minimizar el tiempo. Eso es otra cuestión importante. Estén pendientes del color. La vancomicina tiene un color, y si usted de repente ve que está marrón, por favor, no se debe administrar al paciente. No, doctor, lo que pasa es que no hay más. No se lo administre, es preferible que no se lo administre.
¿Dónde suele suceder administración de medicamentos que no tienen la estabilidad adecuada? En pediatría. ¿Por qué? Porque en pediatría las dosis que se utilizan son muy pequeñas y entonces como no tenemos formulaciones para pediátricas, se suelen utilizar las de adultos, pero son lo que se ajusta la dosis, entonces suceden estas cuestiones. No, que lo guardamos en la nevera, hay que ver cuánto tiempo dura ese medicamento una vez que está reconstituido. Y solo mezclar, por supuesto, medicamento. Entonces, entre la integración de farmacocinética, ya sabemos que se puede introducir a nivel de lo más importante, que es la absorción, distribución, metabolismo y efecto. Estas variaciones pueden determinar la concentración donde en los blancos farmacológicos. Ahora, ejemplo de cada uno. En cuanto a la absorción, ¿por qué mecanismo se puede producir? Por formación de complejos insolubles. ¿En qué caso se forman complejos insolubles? Cuando se esté administrando sustancias como el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc. Hierro, calcio, magnesio y zinc suelen formar complejos minerales. Esos complejos son insolubles y si no está solubilizado, no se absorbe. Otra cuestión es cuando hay alteración del pH gástrico, cuando un primer fármaco alteró el pH gástrico, entonces ya sabemos que si es ácido leve, necesitas unas condiciones ácidas para que prevalezcan las formas no ionizadas. Pero si es base leve, necesitas la condición contraria, que es un poco más alcalina, para que prevalezcan las formas no ionizadas para que se pueda absorber. Entonces, además de que el pH es adecuado, tiene que ser el adecuado para que se solubilice en el medio y para que se pueda absorber. También tenemos los medicamentos que pueden modificar la motilidad intestinal. Pregunta de examen y nadie la contesta. ¿Qué sucede si usted tiene un medicamento y coloca un procinético previo? ¿Ok? En el caso de esta pregunta se llevó a toxicología y se repite. Ojo con eso. Si usted coloca un fármaco que aumenta o disminuye la motilidad gastrointestinal, ya sabemos. ¿Qué sucede si el medicamento tenía que solubilizarse y liberarse en el intestino? Si tenemos un fármaco, un primer fármaco que disminuyó la motilidad intestinal, ¿qué sucedió? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se liberó dónde? En el estómago. ¿Y qué sucedió? A lo mejor, ¿por qué le hicieron gastroresistente? Porque hicieron la cubierta gastroresistente, porque era inestable en el contenido gástrico, en el contenido estomacal. Ojo con eso. Entonces, si se altera ese equilibrio, ¿verdad? Usted necesita, se puede modificar también la absorción. Después tenemos en la distribución, tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos. Recuerdan que las proteínas más importantes para el transporte de fármacos es si son ácidos, ¿verdad? Tenemos la albúmina, si son básicos, tenemos la alfa-glucoproteína y tenemos la lipoproteína y tenemos la lipoproteína, creo que quise poner aquí. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué sucede si un medicamento, un primer medicamento, por ejemplo la warfarina, que tiene una unión a proteína plasmática del 99%, y usted también conjuntamente se le administra porque el paciente tuvo una cefalea, porque el paciente tuvo algún dolor o un proceso inflamatorio y lo quiso tratar con un antiinflamatorio no esteroideo, que muchos de ellos tienen una unión a proteína bastante elevada. Entonces, ¿qué hace? Desplaza de la unión a proteína a la warfarina y ya sabemos que con ese 1%, ese 1 o un 2% que tiene la warfarina libre, ejerce su acción farmacológica como anticoagulante.
El hecho de que usted le coloque un segundo medicamento que también se una a esa proteína y que tenga la capacidad de desplazarlo, ¿qué va a pasar? Aumenta la Incrementa la concentración de droga libre, por lo tanto hay un efecto adverso por la exacerbación del efecto farmacológico, pero por proceso farmacocinético relacionado con la distribución. En cuanto al metabolismo, ya también lo vieron, todo proceso que provoque una inducción o una inhibición enzimática, de una u otra manera van a aumentar o disminuir la concentración plasmática. En cuanto a la eliminación, cualquier proceso que altere la eliminación de un fármaco por vía renal va a incrementar también esa célula. Recuerden que si un medicamento para ser eliminado, si usted necesita que se elimine, usted favorece la forma ionizada o no ionizada. ¿Qué favorece si quiere que se elimine? La forma ionizada. Ionizada. Entonces tienen que saber cómo manejar el pH urinario para que esa sustancia se elimine. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta los parámetros farmacocinéticos, claro, lo relacionado al tiempo de vida media, cómo es que esos fármacos se distribuyen en el organismo y todos esos aspectos, teniendo en cuenta esto, ustedes pueden evitar las interacciones medicamentosas. Pueden prescribirlo sin ningún problema. Entonces, en cuanto a las interacciones farmacodinámicas, piensa que debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el efecto de otro en los receptores o órganos en los que actúa. Esto lo vieron bastante con el doctor. Pero vamos a resumirlo. Las previsibles. ¿Ok? Las que ya se sabe, ¿verdad? ¿Qué efecto farmacológico tienen? Pueden alterar el efecto terapéutico, pero también puede provocar, incrementar el efecto adverso de ese medicamento. Suelen ser comunes para un grupo de fármacos, etc. También vieron esto, para no sinergismo. ¿Qué pasaba con el sinergismo? Que son de sumación y de potenciación. La sumación, ¿qué era lo que sucedía con la sumación? El efecto farmacológico total de dos medicamentos es igual a la suma de los efectos por separado. En cuanto a la potenciación, ¿qué era lo que sucedía? Que el efecto farmacológico era generalmente mayor que la suma de los efectos por separado. ¿Por qué? Ahí donde está el meollo. ¿Por qué? ¿Por qué era mayor? Viértese, que está más unida que yo, que no dormí anoche. ¿Por qué? Doctor Miguel. El doctor Miguel se quedó ahí. A ver. ¿Qué pasaba? ¿Dónde actuaba? Repase. Y también pueden producir acciones opuestas, ¿okay? A través de antagonismo, que es competitivo, no competitivo. ¿Cuál es la ventaja del sinergismo? Lo que ya hablamos. Si usted sabe que eso potencia el efecto, pero si se potencia el efecto, tenemos que tener en cuenta que debo de la dosis para evitar que se produzcan efectos adversos y además de eso que la exacerbación del efecto farmacológico no pase a ser adverso. Porque fíjense, ¿cuándo un efecto farmacológico pasa a ser adverso? Cuando es mucho con demasiado, ¿verdad? Cuando se exagera, cuando se pasa el rango a donde usted quiere mantener esa tensión arterial, y quiere mantener esa glicemia, quiere mantener... Ojo. Fíjense que aquí dice que puede disminuir la latencia del efecto terapéutico y prolongar su acción en el tiempo al combinar un fármaco de acción rápida
con otro de acción prolongada. Quiero que se produzca rápido y después quiero que se mantenga. Puedo combinar, ya sabemos cómo, ¿verdad? Pensamos aquí en qué pensarían, en la formulación. Azul igual, o la vía, ¿verdad? Y después mantenemos energía porque lo colocamos. Entonces, entre las interacciones farmacodinámicas hay muchos que aumentan el efecto farmacológico, pudiendo tener exacerbación del efecto, ¿verdad? Y hay otros que lo disminuyen. ¿Okay? Hay unos que lo aumentan y hay otros que lo disminuyen. Vamos a hablar de eso. En cuanto a la farmacodinámica poblacional, ¿quién ha leído algo sobre eso? Farmacodinámica poblacional, la farmacodinámica ya sabemos. Desde el punto de vista individual, pero el doctor dijo algo ahí en la clase. Exactamente, la variabilidad en el efecto que se puede producir en una determinada población. ¿Por qué? ¿Será que una dosis de medicamento le va a surtir efecto por igual a todo el mundo? No. Ya vimos un poquito en las reacciones tipo B de idiosincrasia que había variabilidad en la actividad de la enzima, en los parámetros farmacodinámicos, y vimos también ¿dónde? En los polimorfismos a nivel genético, ¿verdad? Entonces, eso, de una u otra manera, trae consigo esa variabilidad de respuesta farmacológica entre individuos en una determinada población. ¿Qué es importante entonces en esta población? Correlacionar las concentraciones plasmáticas con la eficacia y la toxicidad. ¿Qué impera y qué se tenemos en cuenta aquí? Aspecto genético, la edad, el sexo, las interacciones medicamentosas, etc. Fíjense en esa curva de distribución gaussiana, donde se está representando, puede ser un efecto farmacológico, puede ser un efecto toxicológico. Adelante, doctora, que no tiene presentación. Hola. Fíjense acá. Fíjense acá. Tenemos el porcentaje de individuos que responde con respecto al incremento de la dosis. Y aquí, en estos primeros niveles, fíjense que hay un grupo, un porcentaje de individuos que a muy bajas dosis responden. El efecto es la respuesta. Tenemos que la mayoría están en esta área en donde tienen una respuesta esperada de acuerdo a la farmacología de la farmacología o el efecto que se esté evaluando, pero tenemos un pequeño grupo que, a pesar de que la dosis sea extrema, responde muy poco o no responde. Eso es la variabilidad, pero ¿en base a qué? A lo que ya vimos. Fíjense, para recordar que una curva de dosis respuesta acumulativa, ¿qué característica tenía? No es porque es así, no. ¿Qué característica tenía farmacodinámica? ¿Cómo se hacía la curva, dosis respuesta acumulativa? ¿Cómo se hacía? Bueno, de parte, ahí está, ahí hay algo. Y muchos hemos tomado cervecita y traguito. Ese es el ejemplo más clásico de un efecto acumulativo. Porque usted empieza a tomar y no va al baño a vomitar, a detoxificarse del alcohol. Usted toma o el primero y se siente, a veces no siente nada. Se toma la segunda, a la tercera empieza a surtir el efecto. ¿Ves? Y ese tal cual acá, acuérdense que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. La aparente estimulación es por depresión de los centros reguladores de la conducta. Entonces, fíjense, pero después nos pasamos. Pues. Fíjense que en esta gráfica
es característica de una respuesta, de una curva de respuesta acumulativa en la cual, si habláramos de tejido, que fue lo que vimos en farmacodinámica, en la respuesta de tejido, entonces ese tejido no se lava, sino que se le va agregando la sustancia poco a poco y vamos a ver cómo incrementa en función de la dosis, hasta que llega un punto en que no aumenta, que no tiene más respuesta. A diferencia de las curvas dosis respuestas cuantales, ¿cierto? En estas curvas dosis respuestas cuantales, sí que también el doctor Miguel les habló un poco de eso. ¿Qué decía? Que se administra la dosis, luego se lava, luego se lava. Porque cada vez que usted administra una dosis, ve una respuesta. Esa dosis, después usted la incrementa, pero previamente lava el tejido y le da la dosis más grande y ve la respuesta, y así sucesivamente. Fíjense que entonces él mide, se rige por la ley de todo o nada, que son muy útiles en toxicología, y mide un efecto en una gran cantidad de individuos en varias veces. Ahora, ¿cómo se hace esa para determinar las dosis efectivas 50 en una población? Se utiliza para determinar inicialmente como animales de experimentación. Y fíjense que aquí tenemos una población de 24 animales. ¿Okay? 8 por 3, 24. Y se dividieron en 3 grupos. Anteriormente siempre se decía que este tipo de experimentación se debería hacer en machos para evitar la variabilidad que puede haber por los efectos de la hormona. La tendencia actual es de hacerlo tanto en machos como en hembras, pero por separado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en muchas circunstancias el sexo femenino es más susceptible, y entonces buscando esa dosis mínima, entonces se debe hacer también en el sexo femenino. Entonces fíjense, aquí se subdividieron en 8 grupos y observamos que en una dosis de 1 miligramo por kilo, 2 animalitos presentaron, aquí se está viendo el efecto analgésico. Me imagino que el efecto analgésico aquí, o antiinflamatorio, sí, analgésico, como dice analgésico, que el animal se quedó más tranquilo, ¿verdad? A lo mejor esa era la respuesta para medir la analgesia. ¿Cuántos se quedaron tranquilos? 2. ¿Cuál es el porcentaje de 2? ¿Cuánto representa en porcentaje 2 en función a 8? El 25%. Y de esta manera se hizo para la dosis, incrementando la dosis de 1.5 a 3.5 hasta llegar al efecto 100% en la cual los animalitos se quedaron tranquilos, o sea que ya no le dolieron. Eso también se puede hacer con para efecto antiinflamatorio, neurológico, etc. Allí determinamos entonces la dosis efectiva 50. ¿Qué es lo que es la dosis efectiva 50? La dosis es el 50% del efecto farmacológico. En este caso, en el 50% de los animales de experimentación. ¿Okay? Luego, se hizo lo mismo para determinar la toxicidad. La toxicidad, donde el efecto máximo de la toxicidad es la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque queremos buscar la dosis letal 50. ¿Qué sería la dosis letal 50 entonces? La dosis necesaria para que el 50% de la animales de experimentación ya están publicados. Ok. De igual manera se necesitaron dosis crecientes y usted va a observar que la cantidad utilizada es mayor. ¿Okay? Entonces le dije, se van a leer que en algunos casos inicialmente se hacía solo en macho, pero en las actuales tendencias dicen que también tiene que ser en hembra para favorecer para buscar la dosis más baja.
Con esos datos, usted determina el índice terapéutico. El índice terapéutico mide la seguridad relativa global de un fármaco relacionando la eficacia y la toxicidad. No toma en cuenta la variabilidad individual. ¿Okay? Y fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Relacionar la dosis letal 50 con la dosis efectiva 50. Donde numéricamente lo que nos va a dar es el número de veces que se debe de aumentar la dosis efectiva 50 para matar el 50% de la población. Esto fue una pregunta de examen en algún momento determinado donde se le decía que clasificara o enumerar a este paciente de menor a mayor cuál era más seguro. A menor índice terapéutico, menor seguridad. A mayor índice terapéutico, mayor seguridad. Se dice que una sustancia es segura si tiene un índice terapéutico mayor de 10 y no es muy segura si tiene un índice terapéutico menor de 3. Es una medida adimensional. No tiene medida. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que en este caso, con solo aumentar 4 veces la dosis efectiva 50, se puede alcanzar la muerte del 50% de la población. ¿Okay? Podemos determinarla cuando esta dosis de letal 50 no se halla, nosotros recurrimos a utilizar la dosis tóxica antes de la muerte, o sea que no produce muerte, sino que es donde observamos a un efecto de toxicidad. También estas medidas se pueden determinar utilizando unidades PROBE, que son unidades de probabilidad. ¿Okay? Ahora bien, tenemos el margen de seguridad. Ya tenemos un índice terapéutico que nos permite saber qué tan seguro es un fármaco, pero ¿para qué entonces determinamos el margen de seguridad? ¿Y cuándo se hace? Se hace cuando el fármaco que se esté trabajando o se vaya a investigar se sepa de antemano que tiene ella tiene un índice terapéutico estrecho, un rango terapéutico estrecho, y entonces se busca el margen de seguridad. Tienen que hacer aún. Ajá, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí relaciono la dosis efectiva del 99% de la población con la dosis que es capaz de matar el 1% de la población. Es una unidad mucho más fina y se determina en aquellos casos donde se observe que no haya una diferencia significativa, a grosso modo, en las gráficas, en el paralelismo, la gráfica de la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50, la determinación de ambos grupos. ¿Ok? Y lo dejamos hasta aquí. Esto es para que corroboren, que vean que el margen de seguridad suele ser mucho más fino, mucho más pequeño que el índice terapéutico. ¿Okay? Lo pueden determinar porque eso podría ser. Gracias.